¿Cómo estamos? Y bueno, me da gusto. Déjame nada más aquí terminar de pelearme con la tecnología. Veo caras nuevas, bueno, veo cubrebocas nuevos más bien. Este, eh, ¿Nos visitan por primera vez? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre, perdón? ¿Perdón? José Juan, qué nombre, tocayo. Es un nombrezazo que le pusieron. ¿Y tú también nos visitas por primera vez? ¿No? Alejandro, es que tú sí, ¿verdad? ¿También vienes por primera vez? ¿No? No me digas, ¿es tu sobrino? Ah, ok. Pues bienvenidos, José Juan, bienvenido, Alejandro, todos muy bienvenidos. Es un gusto que estén aquí compartiendo este tiempo con nosotros, donde pues buscamos aprender, conocer más de Dios. ¿A quién tengo por acá que no he saludado? A Ernesto, George, Reinaldo, don Ernesto, papá, don Mario, ¿quién está ahí? Pedrito, no sé cuál Pedro sea, pero por ahí están Pedrito. Buenas noches. Don Mario Ortiz, bienvenido. Pues bueno, pues vamos a iniciar con la palabra de hoy. Y qué importante es cuando nosotros podemos aprender a marcar líneas, a definir, ¿verdad? Yo manejo mucho y yo sé, y todos los que manejamos sabemos que mientras nos mantengamos dentro de los límites que marca la carretera, nuestro carril, ¿verdad? Pues vamos mucho más seguros que si vamos como locos. Qué difícil es manejar en carreteras donde, por ejemplo, no están las líneas divisorias, ¿verdad? Alguien ha manejado acá por la zona de Chachapa en la noche. No ves la carretera, no hay rayas, no ves los topes, no ves los huecos, no ves nada. Y es muy difícil. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios y la historia del pueblo de Israel, Dios se encarga de establecer muchas formas de poner límites para separar. Mira qué casualidad. Vemos aquí, por ejemplo, un límite y dices, algo hay de aquel lado. Y a veces, aunque no alcanzamos a distinguir qué hay, siempre el límite o la señal de advertencia nos dice, cuidado, ¿verdad? No puedes pasar esos límites. Y Dios nos establece límites y la verdad es que nosotros muchas veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Verdad? Nos cuesta mucho trabajo a veces el respetar los límites, pero tenemos que entender una cosa, los límites que Dios establece son por nuestro propio bien. Cuando Dios establece una serie de ordenanzas y una serie de leyes para su pueblo, lo que está estableciendo es una manera de delimitar lo que es su pueblo del resto de las naciones. Y nos habla constantemente de la importancia de respetar esos límites. Y fíjate lo que dice, yo estaba leyendo y estudiando acerca de los límites y encontré por Proverbios 25-28, es la siguiente lámina, por favor. Proverbio 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es un hombre que no tiene un límite, dice que es como una ciudad derribada y sin muro. La verdad es que vivir sin límites tiene consecuencias. Cruzar los límites establecidos por Dios va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Qué pasó con Adán? Dios le puso un límite. Puedes comer de todo lo que quieras, puedes disfrutar de cualquier árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El límite estaba perfectamente definido y el hombre cruzó ese límite. Y hubo consecuencias. Y yo estoy seguro que tú y yo podemos echar un poquito el disco para atrás y nos podemos dar cuenta de veces en nuestra vida que cruzamos límites y a la vuelta del tiempo tuvimos consecuencias. ¿Verdad? Yo crucé muchos límites en mi vida y de repente vienen consecuencias y uno tiene que lidiar con las consecuencias. Y lo triste de tener que lidiar con las consecuencias es que muchas veces las cosas no se pueden restaurar por completo. Una pareja que cruza el límite de la santidad antes del matrimonio, pues puede resultar en un embarazo indeseado, ¿verdad? Y aunque pueda haber un proceso de restauración, la consecuencia iba a estar y el embarazo no va a desaparecer y tendrán que lidiar con eso, ¿verdad? Y así podemos ver que de muchas maneras nosotros
muchas veces nos cuesta trabajo seguir los límites y a veces decidimos arriesgarnos a las consecuencias más que permanecer dentro de los límites. Yo te puedo decir una cosa, yo conozco, por ejemplo, hablando de los noviazgos, cuando en todo nuestro paso como líderes de jóvenes nos tocó lidiar con todo tipo de jóvenes y de tipo de relaciones, y yo te puedo decir una cosa, aquellos jóvenes que decidieron respetar los límites establecidos y llegaron a casarse, en el momento tal vez no fue lo más cómodo para ellos, pero te puedo decir que al día de hoy no se arrepienten de haberlo hecho. Y por el contrario, conozco otros casos de jóvenes que no supieron o no quisieron respetar los límites, hicieron lo que quisieron y el día de hoy se lamentan de haber desoído el consejo, de no haber respetado los límites. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de los límites y yo quiero enfocarme en dos áreas muy importantes donde nosotros tenemos que aprender a establecer límites. Y la primera es en el área personal. Yo tengo que aprender a ponerme límites. Yo tengo que establecer mis propios límites. En todas las áreas de mi vida yo tengo que poner mis límites. Yo tengo que saber y determinar qué líneas no voy a cruzar. Yo de antemano tengo que ser proactivo y decir, esta línea no la pienso cruzar, esta otra línea no la pienso cruzar, de aquí no me pienso pasar, esto no lo puedo hacer. Y yo mismo tengo que empezar a aprender a conocer los límites que Dios demanda de mí y a poder yo mismo ponerme esos límites. Hace muchos años, cuando yo empezaba en este trabajo que tengo ahora, me tocaba viajar a Puerto Escondido, Oaxaca. Y yo llegué y conocí a las personas de allá y fui una vez y fui como por ahí de la cuarta, quinta vez que fui. El ingeniero que me acompañaba, el que era mi cliente, me pregunta, dice, bueno, ingeniero, ¿qué a ti no te gustan las mujeres? Y yo le dije, claro que me gustan, por eso tengo mi esposa. Dice, no, pero yo digo así de relajo, porque pues aquí todos vienen y es playa y hay antros y todo eso, y todo mundo busca, ¿verdad? Dice, y tú no veo que salgas, que te eches un trago, que vayas. Digo, a ver, si yo a ti te doy mi palabra con respecto a algún asunto del negocio que tenemos, ¿qué esperarías de mí? Dice, no, pues que la cumplas. Digo, exactamente. Yo le di mi palabra a mi esposa delante de Dios de que le iba a ser fiel. Y ese es un límite que no puedo cruzar. Si yo fuera a ese lugar donde nadie me conoce, donde nadie se da cuenta de lo que hago, donde yo puedo ser libre de hacer y deshacer, sin establecer un límite previo, ¿qué crees que va a pasar? Me voy a caer, me voy a tropezar, tarde o temprano voy a resbalar. Pero cuando yo pongo mi límite, entonces yo mismo estoy consciente que tengo que tener cuidado de no cruzarlo y yo estoy alerta cuando me estoy acercando al límite. Entonces es importante que nosotros empecemos por poner nuestros propios límites. Vamos al Salmo 141, versículos 3 y 4. Y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías y con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus delicias. Y aquí en este versículo vamos a ver cómo este hombre entiende su debilidad y está pidiéndole a Dios su ayuda para poder establecer sus propios límites. El primero dice, guarda mi boca. Ese es un límite que nosotros como varones tenemos que establecer claramente. Vivimos en un país, perdón por la expresión, pero muy majadero. Platicábamos hace unas semanas con mis hermanos y platicábamos de la música de nuestras épocas, ¿verdad? Y cómo causó revuelo una canción de un grupo español que llegó por ahí de los 80s y que llegó y era una sola palabra la que decían, que en España no era grosería, pero aquí sí, y en el radio la censuraban. Y estábamos pensando, ¿y lo que se oye ahora? En tele abierta. O sea, ya no necesitas ver la televisión a las 3 de la mañana para escuchar majaderías y leperadas y albures y no sé cuántas cosas más.
¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pero no es nada más las groserías, porque muchas veces sin decir una sola grosería podemos ofender, podemos lastimar, podemos hacer mucho daño. Por eso la Biblia nos aconseja y dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y tengo que pensar, y ese es un límite. Y ¿sabes qué? Porque es un límite muy importante, porque la palabra nos enseña que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Me acuerdo una vez que el pastor Efraín González platicaba una anécdota de un evento que hubo al aire libre y empezó a lloviznar y entonces llegó un cuate, agarró el micrófono, le dio toques y soltó una palabrota. Y dice, ay, perdón, es que se me salió. Dice, sí, se te salió porque es lo que traes adentro. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte muy importante. Yo creo que es uno de los límites más visibles, más evidentes. Yo me acuerdo que cuando yo recién me convertí, una de las cosas que más asombró a mi esposa fue que cambió mi manera de hablar. Porque antes de conocer a Cristo, yo te puedo decir que de 10 palabras que decía, 15 eran groserías. Y de repente cambió mi manera de hablar. ¿Sí? Y Dios hizo un proceso ahí, pero también yo entendí que yo tengo que ser consciente de lo que digo y tengo que ser intencional en quitar ciertas palabras de mi vocabulario. Pero no solo quitar ciertas palabras, sino quitar ciertas expresiones. Y sobre esto podríamos hablar. Realmente el límite en la lengua es, híjole, también muy extenso. El tema de límites da en general para mucho más, pero vamos a ir tocando algunos puntos así generales de estos aspectos, ¿no? Entonces el primero dice, en cuanto a los límites personales, uno, mi manera de hablar. Después dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Y yo entiendo ahí mis pensamientos. La palabra nos dice, lleva todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Yo tengo que ponerle límites a mis pensamientos y ser capaz de detectar esos pensamientos impuros que llegan y echarlos y hacerlos a un lado y ponerme a cuentas con Dios y meterme con Dios y tratar de sacar esos pensamientos. No creo ser el único que de repente tiene malos pensamientos. Nos traiciona. El enemigo nos está bombardeando, los medios nos están bombardeando a nuestro alrededor. Tú puedes ir caminando bien tranquilo y es un anuncio, es un establecimiento, un local, un negocio, algo que despierta malos pensamientos. Estás viendo tranquilamente algo en la televisión y es un comercial, es un anuncio, es una escena y dices, y nuestros pensamientos se disparan. Estamos, podemos ir, no sé, manejando tranquilamente y de repente alguien se nos cierra. ¿Qué clase de pensamientos nos vienen en ese momento? ¿Verdad? Empezamos a declarar bendición sobre la vida del que se nos cerró y que el Señor vaya contigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro límite que yo tengo que ponerme a mí mismo es aprender a mis pensamientos, tenerlos cautivos en obediencia a Cristo, es decir, que mis pensamientos estén con acuerdo con lo que yo he aprendido de la palabra, con lo que el Espíritu Santo me está redarguyendo y poder desechar esos malos pensamientos. Después dice de hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Tiene que ver con mis obras, con la manera en que actúo, con la manera en la que me desempeño en mi trabajo, con la manera en la que me desempeño en el ministerio, con mi familia. Mis obras en general también deben tener ciertos límites. El mundo nos dice, el fin justifica los medios, ¿verdad? Pero aquí vemos que no. Aquí vemos que no es así. El fin supremo es el que más bien define los medios que vamos a usar. Es decir, los medios que yo voy a usar para traer la provisión a mi casa están definidos por el fin supremo de alcanzar el galardón en Cristo. Como yo tengo el fin de alcanzar ese galardón, sé que yo no puedo usar cualquier medio para traer el sustento a mi casa. Tiene que ser algo honrado, algo honesto, algo que yo pueda presentar incluso como ofrenda a Dios. Entonces, ese es otro límite personal, mis obras. Estamos hablando entonces de mi boca, mis pensamientos, mis obras. Y dice, y no coma yo de sus delicias o de sus deleites, mis deseos. Tengo que aprender a sujetar mis deseos también.
a ponerles límites. ¿Qué es lo que yo deseo? La famosa crisis de la mediana edad, de repente nos llega a los hombres y ya empezamos, ya no nos queremos ver viejos y ya queremos arreglarnos y tantas cosas y dices, como, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Yo no tengo nada en contra de que pues queramos estar bien, vernos bien y todo eso, pero el problema es, ¿por qué? ¿Cuáles son mis deseos? Cuando yo hago algo, ¿cuál es el deseo de mi corazón? En todo lo que yo hago. Dice la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué sembramos? Algo que sembramos en todo lo que hacemos es nuestra motivación. En todo lo que nosotros hacemos hay una motivación. Puede ser una motivación santa, una motivación generosa, altruista, fraternal, o puede ser una motivación egoísta. Y a veces mis deseos de hacer cosas pueden tener una motivación egoísta. A veces nuestro deseo de ayudar, por ejemplo, dices, ¿es bueno ayudar? Claro que es bueno, pero si no hay una motivación genuina de amor al prójimo y es una motivación egoísta de voy a ayudar para que vean que soy buena gente y que no sé qué, entonces pues a lo mejor el bendecido es el que recibe, pero yo me pierdo la parte donde dice que más bienaventurado es dar que recibir porque no estoy dando con una motivación genuina. El deseo de mi corazón es mi propia vanagloria. Entonces, son esos aspectos donde yo tengo que aprender a ponerme límites. ¿Y esos límites dónde están? Están establecidos en la palabra de Dios. Nos ayuda a entenderlos el Espíritu Santo. Mi boca, mis pensamientos, mis obras y mis deseos son solamente algunas de las áreas donde yo tengo que aprender a ponerme límites. No puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo podemos, pero yo tengo que sujetar todas las cosas a la obediencia a Dios, a lo que Dios manda, a lo que Dios establece. Entonces, esa es la primera, el primer área donde es importante que yo aprenda a establecer mis propios límites. Uno es mis límites personales. Y son en todas las áreas. Cuando mis hijos cumplieron 12 años, yo hablé con ellos y les dije, ¿sabes qué? Ya no eres un niño, a partir de hoy no hay tablita, ya no te puedo corregir como si, no quiere decir que no va a haber corrección, pero ya no te puedo corregir como si fueras un niño. Yo establecí un límite. ¿Sí? Y así en todas las áreas. Yo, por ejemplo, tengo un límite. Yo de repente tengo que tratar con mujeres por mi trabajo, con las secretarias o las personal de compras. Y mi límite es, sea quien sea, tenga la edad que tenga, yo le hablo de usted a las damas. Les hablo de usted y estoy marcando mi límite. Tengo mi límite también bien visible, ¿verdad? Para poner una raya entre algo que pudiera, ¿verdad? De repente diluirse el límite y yo pretendiera brincar de aquel lado o de allá para acá y yo establezco esos límites. ¿Verdad? Mis clientes con los que trabajo saben que no me pueden ofrecer una lanita por debajo de la mesa porque es un límite que desde el principio ha quedado claro. Límites personales. Lo que hablo, lo que pienso, lo que hago, lo que deseo. Otra área donde yo tengo que aprender a poner límites y también es muy importante es mis límites con el mundo. Dios se encargó de diferenciar y distinguir perfectamente a su pueblo del resto de las naciones. Dios se encargó de que su pueblo fuera diferente al resto de las naciones. Y cuando Dios estaba formando su pueblo y el pueblo rescató al pueblo de Egipto y lo llevó, ¿se acuerdan que le prometió la tierra prometida? Es una tierra donde fluía leche y miel. Cuando el pueblo iba hacia esa tierra, Dios les dio instrucciones para establecer también límites para que no hubiera mezclas, ¿verdad? Y en Éxodo 34:15 establece un límite muy claro. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios conocía perfectamente y conoce perfectamente nuestras debilidades.
Y si lo vemos nosotros a un contexto del Nuevo Testamento, es decir, si tu mano izquierda te es ocasión de pecar, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos participar de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos que comportarnos y conducirnos de diferente manera. Lamentablemente vemos cómo el mundo ha tratado de penetrar y de influir en la iglesia. Y déjame decirte una cosa. El mundo está en contra de la iglesia. Ya no es extraño que en algunos lados, desde la plataforma de la iglesia, no se puede predicar abiertamente, por ejemplo, contra toda la ideología de género. Ya no se puede predicar abiertamente contra el aborto, porque ya somos intolerantes, somos homofóbicos, somos no sé cuántos calificativos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, tenemos que aprender a establecer nuestros límites y no mezclarnos con el mundo. Corrientes del mundo y los podemos ver ya en iglesias grandes, como las corrientes del mundo han penetrado en la iglesia y esa es una manera de ir debilitando, porque se empieza a distorsionar el mensaje, porque se empieza a diluir la pureza del evangelio. Entonces tenemos que tener bien claros nuestros límites. Sí, amamos a todo mundo, no odiamos a nadie, no discriminamos a nadie, pero el pecado es pecado. El pecado es pecado y tenemos que confrontarlo y tenemos que decirlo y tenemos que pelear en contra de todo eso y no quedarnos callados. Y como no sé si vieron el ejemplo que nos ponía el pastor el domingo, no se trata de llegar y condenar y atacar a la gente y decirle estás mal y tu vida está hecha pomada y bla, 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 sino de presentar el evangelio con amor, de hablar con amor, pero no es quedarnos callados por ser políticamente correctos. Sí, no se trata de que seamos, como decían antes, el misionero del garrote o el evangelista del garrote, ¿cómo decían el evangelista del garrote? ¿No? No, pero sí tenemos que hablar. Imagínate un doctor que ve a un enfermo y el enfermo tiene cáncer y no le quiere decir que tiene cáncer porque, híjole, se va a espantar y no sea que se vaya a incomodar porque si le voy a decir que tiene cáncer y va a pensar que lo discrimino. ¿Qué hace el doctor? Pues busca la mejor manera, no le dice, se va a morir en 15 días. Tampoco, ¿verdad? Busca la mejor manera de decirle que está mal y de ofrecerle alternativas para solucionar ese problema o para remediar ese problema o para sobrellevar ese problema. El cáncer de este mundo se llama pecado. Punto. No hay otro. Tenemos que, pero tenemos primeramente que nosotros también marcar nuestros límites con el mundo. Estamos en el mundo, repito, pero no somos del mundo. Y aquí habla bien claramente, dice, si tú te enredas con el mundo, haces alianza con ellos, ¿qué va a pasar? Te van a jalar, te van a convencer, tú vas a participar. Yo no sé por qué es mucho más fácil que el mundo atraiga al creyente a que el creyente atraiga a los del mundo. No sé cómo funciona eso, pero aquí Dios les está advirtiendo, no les dice que los aparten de sus dioses, no los dice que los conviertan de su idolatría al culto al Dios verdadero. Les está diciendo, no te metas con ellos, no hagas alianzas, no hagas alianzas. Y aquí, si nos hablara en nuestro tiempo, nos diría, no hagas concesiones, no hagas concesiones. Cuidemos y vamos a ver más en un pasaje paralelo que habla más o menos de lo mismo que está en Deuteronomio. Una disculpa, no puse la cita aquí, pero dice, no emparentarás con ellas, con las naciones a donde de la tierra a la que vas a entrar. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí nos habla de dos cosas, y quiero usar esta analogía para decir, dice, no darás tus hijas a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que poner límites para no darle al mundo a nuestras hijas y nuestros hijos.
Tenemos que cercar nuestra casa para que nuestros hijos no se vayan al mundo, no se aparten, no vayan en pos de las cosas del mundo. Y también dice, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Es decir, también tenemos que cuidar que las cosas del mundo no entren a nuestra casa. No podemos bloquear la televisión y bloquear el internet y bloquear el Spotify y todas las cosas que hoy estamos súper conectados por todos lados. Pero sí podemos y tenemos y necesitamos estar atentos. Yo sé que afuera hay, si tenemos hijas y a lo mejor afuera hay chicos muy buena onda, muy buenos muchachos, pero no conocen a Dios. O hay chicas que son un amor y una dulzura y son muy buenas chicas, pero no conocen a Dios. Y la Biblia es muy clara, dice, no os unáis en yugo desigual y aunque tiene que ver con el matrimonio, con la relación de pareja, pues no es nada más a eso. Podemos aplicarlo en todas las áreas. Sí, tenemos que, pues yo no puedo salir en mi trabajo y decir, pues solo le voy a vender a los cristianos. Pues no, mi chamba es vender y al que se deje le vendo, ¿verdad? Pero no hago compromisos que puedan o no hago negociaciones que puedan comprometer mi ética porque para ellos sea normal. Ay, que me puedes vender sin factura. Pues no. Ay, ¿cómo le podemos hacer? Pues como dicen las políticas de la empresa, o sea, no hay de otra. Fuera de eso, no puedo trabajar contigo. Oye, si le facturamos, pues. Sí, no hago alianzas. Tenemos una relación de negocios, con muchos tengo una relación de amistad, pero no hago alianzas, ¿verdad? Y aunque son muy buena onda, pues yo no busco las hijas de ellos para mis hijos, y si tuviera hijas tampoco dejaría que mis hijas se fueran con los hijos de ellos, porque pertenecemos a mundos diferentes. Y tengo que tener esos límites bien claros y tengo que establecer esos límites bien claros. Como padres tenemos la obligación de establecer límites muy claros. Sí, a nuestros hijos no les van a gustar. Te lo aseguro, no les va a gustar. Nos van a odiar, pero es por su propio bien, para que ellos puedan aprender también a vivir dentro de los límites que Dios nos establece, sin hacer concesiones. Cuando somos niños, adolescentes, buscamos conocer dónde está el límite para ver qué tanto más allá podemos llegar. Y aún como adultos, en muchas formas buscamos ver dónde está el límite para saber qué tanto más allá de ese límite podemos llegar. Pero cuando Dios establece un límite, ahí es, no lo podemos mover. Tenemos que respetar esos límites, tenemos que establecer esos límites en nuestra vida personal, en nuestra relación con el mundo y dentro de nuestra propia casa. Mis hijos saben que hay cosas que no son negociables. Hay permisos que no piden porque saben ya la respuesta de antemano. Hay cosas que yo no le puedo pedir a mi mujer porque yo sé que es un límite que no vamos a cruzar. Hay lugares a los que no vamos a ir porque es un límite que no vamos a cruzar. Hay películas que sabemos que no vamos a ver. Y así te puedo decir de muchas cosas. Porque finalmente tenemos que ejercer algo que hemos recibido de Dios. Porque Dios no nos soltó nada más, pues ahí están los límites y ahora pues a ver cómo le haces. Vemos en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, también dice, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Me llamó la atención porque fíjate que cuando Dios crea las cosas, crea la tierra, crea el cielo, crea y pone al hombre en el huerto de Edén para que lo labre, lo cuide, pero le dice al hombre que él ejerza dominio sobre todos los demás, sobre los animales, las bestias, las plantas, toda la creación. Pero cuando habla en términos, ¿cómo decírtelo? En su relación con la creación, Dios le da al hombre dominio sobre
sobre todo lo que Dios creó. Pero cuando se refiere al hombre o a los hombres o al género humano, Dios le habla de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más importante que aprenda a dominarme yo que dominar a todos los demás. Y en el mundo es al revés, ¿verdad? Todos tratan de dominar a todos los demás y no ves un rasgo de dominio propio. Tú ves, por ejemplo, los líderes y gobernantes en muchos tiempos de la historia cómo gobernaban y sojuzgaban a un pueblo con mano dura, y ellos tenían una vida de excesos, de abusos, de depravación, de muchas cosas. Entonces, dominaban a un pueblo, dominaban a una nación, pero no tenían dominio propio. Porque el mundo busca lo contrario de lo que Dios establece. Pero Dios a ti y a mí nos dice, ¿sabes qué? Si quieres gobernar bien tu casa, tiene que ser primero no con dominio sobre tu esposa o sobre tus hijos, tiene que ser con dominio propio. Tienes que dominarte tú. Dominar tus deseos, dominar tus pensamientos, tus obras, tus palabras, dominar sobre tus relaciones con el mundo, dominar en cómo estás interactuando y los límites que estableces para que puedas realmente ejercer la autoridad que Dios te dio. Todos tenemos una autoridad delegada por parte de Dios y necesitamos ejercerla sabiamente dentro de límites establecidos por Dios. Toda autoridad en la tierra tiene un límite y tiene un límite territorial. El presidente de México tiene autorización dentro de lo que son las fronteras del territorio mexicano o en las embajadas, que también son territorio mexicano, ¿verdad? Las embajadas y consulados en diferentes países se consideran como territorio nacional. Pero pues no puede llegar a Haití a decir, a ver, ahora vamos a hacer esto, porque dice, ¿y tú quién eres? Pues soy el presidente de México. Pues en México que te hagan caso, aquí no pelas, ¿verdad? Igual, tú y yo como varones tenemos autoridad dentro de límites establecidos por Dios. Y en este caso no es un límite territorial físico, sino más bien son límites en lo espiritual. Límites que establezco yo, por ejemplo, para vivir en santidad. Límites que establezco en mi manera de relacionarme con mi esposa, en mi manera de hablar, en mis pensamientos, en mis obras. Esos límites, mientras yo permanezco dentro de esos límites, yo puedo ejercer plenamente mi autoridad como varón, como esposo, como padre. Porque a eso hemos sido llamados, a ejercer autoridad. Pero todo es en base a guardar y permanecer dentro de los límites que Dios nos establece. Y aprender también a establecer límites a nuestro alrededor. ¿Por qué ponemos bardas en nuestras casas? Ay, para que mis hijos no vean el parque que está bien bonito, pero no quiero que lo vean. No, es protección, ¿no? Para que mis hijos no puedan salir, a lo mejor si son pequeños, pero para que también los de fuera no puedan llegar a hacer daño a mi familia. Yo tengo concertina ahí alrededor de mi jardín, ¿por qué? Porque pues, no quiero que nadie, ningún extraño entre por otro lado, ¿verdad? Y establezco ese límite. Y pues entonces ni los de afuera pueden entrar por ahí, pero los de adentro tampoco podemos salir por ahí. Entonces el que entra a mi casa entra por la puerta, no como los ladrones, ¿verdad? Para eso son los límites. Y todos estamos llamados a vivir dentro de esos límites, a establecer esos límites y a respetar esos límites. ¿Me ayudas, Pepe, por favor? Vamos a ponernos de pie. Y yo te invito a que de verdad tú puedas, pues, escudriñar, ¿verdad? Escudriñar en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Primeramente, escudriñar si tus límites están claros. ¿Sabes hasta dónde sí, hasta dónde no? Segundo, escudriñar si realmente es el deseo de mi corazón respetar esos límites. A veces, como te digo, exploramos los límites solamente para saber qué tanto más allá podemos llegar. Y tercero,
Si yo sé que estoy fuera de un límite establecido por Dios, decidirme a regresar. Decidirme a regresar. Entonces, tómate un minuto. Tómate un minuto, esto es entre tú y Dios. Pregúntale, Señor, entiendo mis límites, sé cuáles son mis límites. Y si no lo sabes, si tienes dudas, si hay algún área donde tú digas, no sé hasta dónde, no sé cuál es mi límite, pues pídele a Dios que te dé sabiduría. Acércate con tu líder, con tu consejero y pregunta también. ¿Es válido? Y si también Dios está hablando de algún rasgo de ahí de rebeldía, que aunque tú sabes dónde está el límite, te empeñas en ir más allá, o tal vez por más que te esfuerzas en permanecer dentro del límite, hay algo que te jala hacia afuera. Pídele a Dios que te ayude a entender y a discernir qué es lo que te está jalando fuera de los límites, para que puedas romper con eso y volver a estar dentro de los límites establecidos por Dios. Padre, te damos gracias porque tú has establecido límites a nuestro alrededor para protegernos, para guardarnos, para ayudarnos a permanecer en integridad, en santidad. Gracias, Señor, porque cuando estábamos fuera, descarriados, tu amor y tu gracia nos atrajo de nuevo a ti. Y por el sacrificio de tu Hijo Jesús nos has traído de vuelta y nos has establecido nuevamente dentro de ese lugar donde estamos seguros, donde estamos disfrutando de una vida abundante, vida eterna, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a poner límites a nosotros mismos, Señor, que seamos proactivos en entender que debemos poner límites en nuestra manera de hablar, Señor, cuidando toda palabra que sale de nuestra boca, porque tu misma palabra nos dice que por esas palabras vamos a ser juzgados. Cuidando, Señor, nuestros pensamientos, poniendo límites a nuestros pensamientos para que no se desborden en cosas que no te agradan, Señor. Poniendo cuidado y poniendo límites también a nuestra manera de actuar en todo lo que hacemos, Señor, que estemos respetando esos límites de santidad, de integridad, y que aún los deseos de nuestro corazón, Señor, puedan estar siendo ordenados, gobernados, guiados por ti. Ayúdanos también, Señor, a poner límites bien claros, inviolables con el mundo, Señor. Entendemos, estamos en el mundo y somos llamados a ir y alcanzar al mundo, Señor, pero que no hagamos alianzas que comprometan nuestra integridad, que denigren nuestra santidad delante de ti, sino que seamos capaces de permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestro llamado, firmes en nuestra convicción de agradarte primeramente, desechando las cosas vanas del mundo, desechando aquellas cosas que nos desvían y nos apartan del mundo. Porque no nos has dado espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ejercer ese dominio propio en todas las cosas que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que deseamos, Señor. Que podamos tener ese dominio propio para aplacar nuestra ira, para buscar siempre una mansa respuesta, Señor, para ordenar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos en obediencia, y para poner delante de ti los deseos de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y que tu palabra nos enseñe y nos ayude en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Pues si gustan tomar su lugar, pues a los que estamos conectados por Zoom, muchas gracias por conectarse. Fue un gusto poderlos saludar, aunque sea de lejitos. Un abrazo para todos y nos estamos saludando. Nos vemos por aquí el jueves, si Dios lo permite, por acá los esperamos. Y prepárense, se me pasaba a comentarles, si gustan tomar su lugar.
Tenemos nuestra celebración de acción de gracias, que si mi memoria no me falla, de este jueves al siguiente. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, anímense también, va a estar muy padre, estamos preparando algo muy especial. No podemos, como otros años, juntarnos en familia y abarrotar el auditorio de mesas para cenar juntos un pavo bien sabroso, pero aún así estamos preparando algo muy padre, va a ser un tiempo muy especial y sobre todo un tiempo de darle gracias a Dios. Creo que tenemos muchos motivos para agradecer a Dios y ese jueves va a ser una muy buena ocasión. Pues nos estamos viendo, que Dios me los bendiga.